Hoy presentamos a Feliciano Llanas Vázquez. Buenas noches, Feliciano. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier Ángel y toda la compañía. Uy, oye, soy un poquito de ruidito. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Quién es Feliciano Llanas Vázquez? Ya con tu voz habrá gente que te habrá reconocido, aunque sea con ese ruidillo de fondo. Bueno, ¿de dónde eres, Feliciano? Cuéntanos un poco quién eres tú, de dónde eres, de dónde sales. Y este Feliciano, ya habrá gente que le suene tu voz, les voy a dar una pista, quizás algo como Los papeles de Feliciano, y alguien dirá, uy, yo he recibido un WhatsApp con los papeles de Feliciano, uy, yo he oído los papeles de Feliciano alguna vez en la radio, en otra emisora. Cuéntanos, Feliciano, ¿quién eres tú? Pues mira, nuestro flamante Premio Nacional de las Letras, Luis Landero, pues siempre cuenta que perteneció a una familia totalmente iletrada, que en su casa no había un solo libro, pero que tenía unas abuelas que eran unas grandes narradoras y le contaban historias cotidianas y cuentos y leyendas, y todo esto fue lo que le catapultó a él hacia la literatura, ¿no? Y fíjate dónde ha llegado. Mi caso es todo lo contrario, ¿no? Porque yo no llegaba a nada, al revés que Luis, sí, y mis abuelas, y pues fueron muy letradas, estuvieron educadas nada menos que con las damas negras, que unas monjitas mielitistas que habían llegado a Huesca huyendo de la Revolución Francesa. Y bueno, pues tuve esa suerte de tener una familia con biblioteca, con libros y todo. Yo siempre digo que mi vida ha sido una larga tertulia desde muy pequeñito. Mira, yo me he criado en una farmacia, porque mi familia de médicos, farmacéuticos, y la farmacia Llanas en Huesca, pues ya la fundó mi bisabuelo, ¿no? Y entonces yo ya desde pequeñito, pues si tendría 5 o 6 años, un poco, mi mayor placer era no jugar con otros amigos, sino bajar a la farmacia, sentarme allí en una banqueta con un papel y un lápiz, dibujar coches y escuchar. ¿Y qué escuchaba? Pues mira, por la farmacia pasaban todos los canónigos antes de subir a coro a la catedral. Pasaban todos los médicos y los practicantes de los pueblos, porque en esa época, te estoy hablando los años 60, ¿no? Principios de los 60, pues no había coches, no había carreteras, no había las comunicaciones de ahora, y los propios médicos tenían que comprar los medicamentos para su clientela, ¿no? Y entonces, bueno, pues imagínate, pues todos que pasaban ahí, su tertulia, su asuntito, ¿no? Pasaban los comerciantes de la zona. Yo aún conocí ya los últimos coletazos de esta sociedad tan bonita que lo cuenta también Galdós, ¿no? En Fortunata y Jacinta, que lo recomiendo, esos primeros capítulos de lo que era la vida del comercio, eso que se llamara el pequeño comercio, que en aquella época no era tan pequeño, y que estaban los dueños en las mesas camillas, los empleados mayores, los aprendices que vivían en los propios comercios, y todo ese mundo, bueno, pues yo ya conocí muy el final, ¿no? Pero también era gente, pues claro, de mucha cultura y de mucha facundia, sobre todo, ¿no? Los agricultores de Postín, de la zona, porque Huesca era una zona muy agrícola, y luego ya estaban, pues, todos los personajes locales de la intelectualidad. Por la farmacia de mi abuelo, que yo no lo conocí, pero ya mi familia ha dado personajes como José María Llanas Aguilar Niedo, pues que fue escritor y farmacéutico de finales del 19 y fue el hombre que trajo el modernismo a España. Y esto pues lo dijo Rubén Darío, lo dijo nada menos que Clarín, que era un hombre muy exigente, lo dijo Lapardo Bazán, y fue considerado en su momento el capitán de la generación del 98. Lo que pasa es que José María murió muy joven, murió loco en la farmacia precisamente, y entonces claro, no tenemos obra de madurez, ¿no? Que sí que tenemos de Valle Inclán y afortunadamente, y de Unamuno y todos estos. Pero fíjate, por la farmacia también ha pasado otro pariente mío, otro tío mío, Julio Alejandro. Julio Alejandro en los años 50 llegó a tener en Madrid hasta 3 obras de teatro en cartel, duplicando las taquillas de lo normal. Y luego, bueno, él en México hizo todo el cine el mejor cine de Buñuel. Nazarín, Simón del Desierto, Tristana, Viridiana, todo eso son
los guiones son suyos, ¿no? En colaboración con Buñuel. Y luego, bueno, pues ya cantidad, que no os voy a aburrir, ¿no? De escritores locales, mi mismo padre, que también fue muy aficionado a la historia local, también tenía su programa de radio, contando historia local, de mi tío Pepe Cardús, que fue un gran médico, pues fíjate, ya en los años 40 estuvo estudiando en Alemania, y a su vuelta pues ya practicó una medicina muy moderna, ¿no? Él era partidario de la vitamina J. ¿Sabes, Javier Ángel, cuál es la vitamina J? Cuéntame. El jamón. El jamón. Porque claro, en aquella época pues se pasaba mucha hambre, ¿no? Y él a las embarazadas hace una costumbre graciosa, curiosísima, que hasta hace bien poco se siguió haciendo en todos los hospitales de Huesca. Y es que él a las embarazadas les daba champán, o sea, a las parturientas, perdón. Después del parto, él decía que necesitaban mucho subir la moral y la fuerza, y todas las parturientas tenían su botellita de Benjamín en sus comidas, ¿no? Y él, bueno, fue también un gran historiador y académico y todo, fue un hombre también muy adelantado a su tiempo. Bueno, pues ya conocemos un poquito a Feliciano Llamas Vázquez y nos hacemos una idea de dónde salen esos papeles de Feliciano. Los papeles de Feliciano es una sección que se ha desarrollado en radio, fundamentalmente. Y bueno, Feliciano, tus papeles es muy difícil que haya alguien que alguna vez no los haya oído, o bien en la radio, o bien en WhatsApp. A mí me llegaban incluso por WhatsApp, porque había algunos que tú cuentas historias reales, historias que han ocurrido de una forma, pues desde un enfoque real, pero yo diría casi con un toque gracioso, como nadie cuenta las cosas, pero dentro de la realidad. Tú no te inventas nada. Porque es una visión distinta, la otra cara, ¿no?, de la historia. Pues Feliciano, hay que traerse esos papeles aquí a Radio María, porque son realmente maravillosos. Tú eres un hombre de radio, has hecho muchísima radio, ahora sí que nos cuentas un poco tu experiencia en radio, has hecho muchísima radio y tenemos que traerlos a Radio María. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, y la oferta es, nos lo vamos a pasar genial con tus papeles, y yo quiero participar de esos papeles. Es una oferta que no vas a poder rechazar. Cuéntanos un poco tu historia de la radio y bueno, ¿qué hacemos aquí en Radio María con tus papeles? ¿Quieres traerlos aquí a Diálogos con la Ciencia? Yo en la radio tampoco ha sido tanta, no creas, pero muy intensa. Sí es verdad que, mira, a mí siempre, mi querido y admirado, y yo siempre le llamaba abogado de las causas perdidas, Emilio Gastón, que fíjate, fue un gran poeta aragonés y un gran letrado, y fue el primer Justicia de Aragón, ¿no? Y qué cosa más bonita juntar esas dos vertientes, ¿no? Una cosa la jurídica, pero también la parte romántica, histórica de un personaje como era el Justicia, ¿no? Y él siempre me llamaba, me decía que yo era un agitador cultural, porque claro, pues bueno, me ha tocado desde muy joven, como te digo, he vivido he tenido esa suerte de vivir en ese mundo, de ver mucho y de poder también organizar muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya desde pequeño, pues con 18 años ya saqué un libro de Huesca, de dibujos, de todas las calles de la ciudad con su historia, en fin, y ahí hemos ido haciendo cosas tras cosas. Y dos hitos, digamos así, un poco importantes de esta carrera, por decirlo así, pues fue dirigir la Fundación Pública La Morisma en Aínsa, en el Pirineo, donde se celebra una fiesta que se llama La Morisma, y es muy importante porque, fíjate, todas estas fiestas que conocemos, ¿no?, de moros y cristianos, que son al final conmemoraciones de batallas de una época, en general han devenido en desfiles, en dances, estos dances de espadas tan tradicionales, de palos, de paloteados que se llaman. Sin embargo, en Aínsa devino en una obra teatral, una cosa con su guión, con sus personajes medievales. O sea, comentan que históricamente está al nivel del misterio de Elche, o sea, de los vestigios más antiguos que tenemos. Y es una obra que la hacía todo el pueblo, que se perdió. Bueno,
que la hacía todo el pueblo, y desde el siglo XVI, XVII, ya hay documentos de las Cortes de Aragón que donaban unos sueldos jaqueses para que se hiciera esa fiesta. Y bueno, pues durante la guerra se perdió, y luego en los años 60, pues un grupo de animosos jóvenes volvieron a sacar el tema adelante, y a mí me tocó en los años 90, pues esa fundación, darle un empujón, ¿no? Pasarla del tema local, que es en el que se movía, a darle un empujón y pasarla a mayores, ¿no? Y aparte de la gran representación de la morisma, pues ahí organizamos muchos actos culturales. Ahí tuvimos a José Agustín Goitisolo, ahí estuvo Pepe Hierro, ahí estuvo, bueno, Balbino en su época más dorada, estuvo Carambel. La verdad es que lo pasamos muy bien, y hubo historias muy bonitas, ¿no? que recordamos. Y luego ya aquí en Madrid, que por motivos profesionales me tuve que desplazar para trabajar aquí en Madrid, pues aquí fundé la Asociación Cultural Conde de Aranda, que es una asociación muy interesante, que yo os animo a todos a que entréis en su web a ver los actos que hacemos. Es acondearanda.es o Asociación Cultural Conde de Aranda, ya os saldrá, y ahí veréis la página, y ahí hemos hecho infinidad de actos, y entre los que destacan pues son unas cenas tertulias que organizamos en el Café Gijón, y ahí, bueno, pues muchas de ellas están colgadas en la web, o sea que las podéis entrar y consultar, y son muy interesantes. Y bueno, pues por ahí ha pasado, pues fíjate, desde Premio Cervantes, Caballero Bonal, poetas también pues como Luis Alberto Cuenca, Marzal, Félix Grande, de Villena. Podemos hablar de políticos pues como Esperanza Aguirre, como Leguina, cineastas, pues fíjate, Borao, Saura, Garci, Colomo, novelistas, pues el gran Landero, ¿no?, al que yo admiro tanto, Espido Freire, hace poco tuvimos a Javier Moro. Bueno, ya te digo que son unas conferencias de primerísimo nivel, y que merece la pena entrar en la web y verlas, ¿no? Y a partir de todo esto y de todas estas historias, pues yo escribía muchos artículos de periódico contando historias, pero centradas en un tema concreto, ¿no? Y un día, pues claro, como estás todo el día hablando y contando historias, y lo bonito de la tertulia, ¿no?, es que te lleva de una historia a otra, y entonces un día me dijo Amando de Miguel, pero tú todo eso como no lo cuentas, ¿no?, en la radio, o lo escribes, o... Digo, hombre, yo hago estos artículos, pues sí, pero son monográficos. No, yo lo que quiero es oírte las historias estas. Digo, pero ¿cómo le doy forma? Si empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de otra, ¿no? Dice, no te importe, tú vete soltándolas todas, y ya verás cómo al final, y ahí surgieron los papeles. Bueno, pues Feliciano, háblanos un poco de esos papeles. Es una sección que tendremos ya aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María la semana que viene, que vamos a empezar además con el Tenorio, ¿no?, porque estamos en noviembre. Sí. Háblanos un poco de esos papeles. Pues mira, yo un poco lo que te contaba, pues que desde pequeño escuchaba las historias de Pepín Bello, ¿no? Y un día pues te hablaba de García Lorca. Tú con 7 años que sabes quién es García Lorca, ¿no? Y otro día te hablaba de don Eugenio Dors. Y tú que sabes quién es don Eugenio Dors. Y otro día de Zuloaga. Y otro día del torero de Pepín Fernández. Y otro día te hablaba del perro Paco, el famoso perro Paco. Entonces, bueno, yo todas esas historias las he ido guardando, las he ido recordando, y luego, claro, bueno, hay que recordar que Pepín Bello falleció con 103 años, que no está nada mal, y además falleció en pleno estado de lucidez mental hasta el último día, ¿no? Y no perdió ni un gramo de memoria. Entonces, todas esas historias a lo largo del tiempo, según te vas haciendo mayor, pues las vas vacilando, ¿no? Y vas leyendo, y un día lees la arboleda perdida de Alberti, y digo, pues si esto que cuenta Alberti ya encaja con lo que me contó Pepín Bello, o esto que cuenta de Murlane Michelena, el periodista, pues resulta que yo había ido a la historia de Murlane Michelena, pero que yo sabía quién era ese señor. Pues resulta que es un periodista del finales del 19, no sé qué. Y entonces vas hilando una historia con otra, ¿no? Y al final, pues ya de mayor, ahora lo que estoy haciendo es uniendo ese gran crucigrama, ese damero, con todas estas historias que la gracia que tienen es que de alguna manera no vienen aprendidas en un libro, ¿no?, sino que de alguna manera las he vivido
por desgracia no las he podido vivir en primera persona todas, pero como si las hubiera vivido en primera persona, porque de alguna manera llego a ellas, ¿no? Llego a ellas por eso, pues por lo que te comento. Cualquier anécdota de Stravinsky, pues que no está en ningún libro, y dices, pues si tú no conociste a Stravinsky, sí, pero yo he conocido a Pepín Bello, que trato a Stravinsky, y esto me lo ha contado a mí directamente, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es una de los valores más importantes que tienen los papeles, que además de tocar todos los temas, porque bueno, pues mira, hablaremos de las bombas de Palomares, ¿no? Y dices, bueno, y tú con Fraga Iribarne, bueno, yo Fraga Iribarne lo he visto una vez en el Senado, ya estaba muy mayor y tal, pero bueno, era mi amigo de un tío mío, con lo cual tengo unas referencias, pero íntimo, tengo unas referencias muy importantes de don Manuel, ¿no? Y entonces podemos contar las historias de Palomares desde otro punto de vista, más interesante que el oficial, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo que ahí los temas son variadísimos y hablaremos, pues eso, desde los dominguines, porque es que además luego, si tú vas hilando, al final, toda esa sociedad tan interesante que fue, que hablamos, que se llama la Edad de Plata, ¿no? Que es pues de finales del siglo XIX, en que España estaba, pues, curiosamente muy triturada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La sociedad era una sociedad terrible, con una incultura, un analfabetismo total, una sociedad muy violenta, que resolvían todo a navajazos y con unas hambrunas y todos muertos de hambre. O sea, era una sociedad muy terrible, ¿no? Y curiosamente, en ese estado tan calamitoso de España, económico y social, surge todo un ambiente intelectual, empezando por los políticos regeneracionistas, ¿no? Costa y toda esta gente, tan unidas, son los censes y tan unidos a Huesca, y todo este mundo tan interesante, ¿no? Que oye, que es que tú, pues, en 1920 ibas por la calle y te podías encontrar con Unamuno, te podías encontrar con Ortega y Gasset, te podías encontrar con el doctor Marañón, te podías encontrar con Manuel de Falla, con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? O sea, es impresionante. Y de hecho, bueno, estaban todas las famosas tertulias literarias, ¿no? En los cafés. Y entonces, ese mundo tan bonito, tan de alguna manera se quiere resurgir, pero ya sabes que ahora pues está la política en todo, ¿no? Y está que si la República, que si tal. Pero bueno, si dejas eso a un lado y nos centramos pues en lo que pasó de verdad, independientemente de que cada uno piense como quiera, pues la verdad es que fue una época apasionante, con unos políticos apasionantes, grandes intelectuales, que luego como gestores pues demostraron ser un verdadero fiasco. O sea, unos contrastes, unas cosas que yo creo que es una maravilla, y es un mundo que yo he conocido a través de testigos de esa época, que aún he tenido la suerte de poderlos conocer antes de que fallecieran, y es un mundo precioso, la verdad, y es lo que intento transmitir sobre todo en los papeles, que no quiere decir que luego no hablemos de Alfonso X el Sabio o de la campana de Huesca, ¿no? Pues de vez en cuando también hay que ir por ahí a dar un poco, o dónde están los restos enterrados de verdad de Pedro el Cruel, ¿no? Que no fue tan cruel, además, el pobre. Entonces, yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que un día nos iremos al medievo y sobre todo estaremos en la Edad de Plata, que es una edad apasionante. Y que además, si lo analizas, claro, yo ya digo nosotros, pero claro, yo ya estoy ya en una edad, pero en general, esta sociedad somos los hijos del siglo XX y los nietos del siglo XIX. Y fíjate que siglo XIX, el siglo XIX empezó con Napoleón en España, ¿eh? O sea, que es que parece que esto haya sido hace miles de años, sí. Es que nuestros bisabuelos estaban imbricados en las guerras napoleónicas, ¿no? Y luego las guerras carlistas. Que estamos, la Revolución Francesa está aquí cerquísima, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy interesante. Para mí ese mundo es muy interesante. Uh-huh. Y es un mundo que ya te digo, que además ahora como se está politizando tanto, ¿no? Y si eres de un bando, pues ya no tienes derecho a que te nombren, y si eres del otro, pues bueno, pues nosotros vamos a tratar a las personas como lo que eran, con sus luces y sus sombras, como tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo,
el lado personal, el cotidiano, ¿no? El de verdad. Pues ahí está la gracia. Ahí queda eso, Los papeles de Feliciano, que estás invitado a quedarte en Diálogos con la Ciencia mucho tiempo. Cásate con nosotros. Bueno, a ver, oye, el público, nuestros seguidores lo dirán, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahora, pues todas estas cosas se pueden seguir en YouTube también, si entran en Los papeles de Feliciano, y bueno, pues todo ese mundo lo podemos... Y yo sobre todo animo a que entréis en la Asociación Conde de Aranda, porque ahí vais a ver conferencias espectaculares. Hay una de Manuel Toarías sobre el cambio climático, que bueno, o sea... Ahí sí que te enteras de verdad lo que está pasando, ¿no? Y no todas estas cosas que están contando. Entonces, yo os animo a que prometo escucharla, que esa me parece apasionante. Prometo escucharla. Pues hay ahí conferencias espectaculares. Bueno, empezando que en el no sé si fue en el acto número 3, como Pepín Bello es nuestro socio de honor y fundador, pues ahí está la mejor tertulia de Pepín Bello que hay grabada en este momento. Porque fíjate, otra cosa muy curiosa, que siendo que un mundo, ¿no?, toda esta gente del 27, pues no hay grandes grabaciones de ellos. Siento que ya había, bueno, ya sabes la historia que hay, que de Lorca no hay ninguna grabación de su voz. Y es una cosa que está todo el mundo ahora buscando a ver si en Argentina, que se habla que hubo una entrevista de radio y si lo pueden pillar. Y una de las cosas que decía Pepín Bello cuando ya tenía 100 años, ¿no?, me decía él, es que yo en este momento soy la única persona en el mundo que puede identificar la voz de García Lorca. O sea, que puede decir, pues sí, esta grabación es de Federico, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, Pepín Bello fue un personaje importantísimo, interesantísimo. Sin él no se entiende el 27 y, sin embargo, de él pues tampoco hay grandes grabaciones, porque él ni escribía, ni pintaba, ni quería hacer nada, ¿no? Él tertulia. Y entonces, mira, tenemos una tertulia de Gijón con él que es pues espectacular, la verdad, que es espectacular. Hay cosas en el Gijón muy bonitas, hemos pasado ratos muy interesantes. Bueno, sí que te cuento una anécdota muy graciosa de Julio Llamazares, cuando le vino al Gijón. Bueno, pues tú sabes cuando, y tú lo sabes en la radio, cuanto más importante es un personaje, pues más complicado es pillarlos, no por nada, porque cuanto más importante es un personaje, normalmente es gente muy accesible y muy llana, ¿no?, que no hay ningún problema con ellos, pero si están muy ocupados, tienen unas agendas, y con Julio Llamazares tuvimos unos jaleos de agenda horrorosos, que sin llegar a anunciar, pero tuvimos como 5 cambios, ¿no? Y ya en el último cambio, pues él no tomó nota, se presentó en el Gijón y como él era muy del Gijón, ¿no?, ya de la casa, pues según entraba por el mostrador dijo, están abajo, que nos dejan la cava de abajo, ¿no?, para nuestras tertulias, y le dicen sí. Bueno, y baja, y efectivamente llega y está toda la cava llena de gente ahí cenando, tal, hablando, y él se queda ahí en la puerta, pero claro, nadie le dice nada, ya se mosquea un poco, y entonces se acerca a la presidencia y dice, oiga, vamos a ver, esto no es la Asociación Conde de Aranda, que tengo que dar yo aquí una conferencia hoy. Y dice, no, esto es la despedida de un funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Digo, Julio, imagínate que te arrancas allí y le echas un discurso, vaya despedida que hubiera tenido este funcionario, ¿no? Que nada menos que Julio Llamazares le hubiera hecho allí el panegírico. Pues ahí queda eso. La semana que viene empezamos con el primer papel de Feliciano, especial para Diálogos con la Ciencia, y quédate con nosotros, te lo agradecemos muchísimo, y yo creo que a los oyentes les va a apasionar tu sección, les va a encantar, y vamos a disfrutar muchísimo de ti, de tu voz, de tus anécdotas, de tus historias, y de cómo las cuentas, y bueno, la semana que viene tenemos esta sorpresa para todos nuestros oyentes. Lo importante es que lo pasemos bien. Oye, ya esa es la clave. Pues que hay que volver también a la tertulia, que ahora, aunque se habla mucho ahora en chats y en cosas, y la gente está volviendo al podcast, porque la gente quiere escuchar ya historias, ¿no? Ya se ha cansado de las series y de las políticas, y lo que quieren es que nos cuenten historias, que es lo que hemos querido toda la vida. Mira, Garci contaba y Torres Dulce decía, ¿dónde empezó el cine? Pues el cine empezó en la hoguera, en la cueva, cuando
o venían de cazar y te contaban ya la historia, ¿no? Y estaban todos alrededor escuchando. Y eso es lo bonito, que nos cuenten historias, contar historias y, hombre, que sean entretenidas, que sean educativas, además, y disfrutarlas. Pues muchas gracias, Feliciano Llanas Vázquez. Hasta la semana que viene, que te esperamos ya en la primera emisión de tu primer papel. Quedo emplazado, que decía don Honorio Riesgo. Quedo emplazado.